Al hablar de la Revolución Mexicana, es indispensable mencionar a don Porfirio Díaz, ya que él fue el porqué de la revolución, al ostentar el poder por más de 30 años. Si bien fue una época en la que México gozó de un gran crecimiento económico, así como de la llegada del ferrocarril y la luz eléctrica, pero estos adelantos solo llegaron a unos cuantos privilegiados. En palabras de Armando Fuentes Aguirre, la modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia y de las desigualdades sociales. Don Porfirio y sus amigos envejecieron y el gobierno con ellos. Había diputados y senadores entre los 80 y 90 años. El general de división más joven tenía 60 años. En la presente cápsula les daré algunos datos sobre las razones que desencadenaron el movimiento armado, no sin antes mencionar qué ventajas trajo este gobierno, así como qué fue del viejo caudillo al salir del poder. Acompáñenme en este recorrido. La filosofía del porfiriato fue el positivismo. Predicaban con el orden y la paz. Gracias al capitalismo se pudo lograr un avance en la economía del país. Los diversos grupos políticos del país convergieron en el gabinete presidencial. Gracias a la paz instaurada se pudo desarrollar la cultura y la ciencia en México. Floreció la literatura, pintura, música y escultura. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos importantes de la economía porfirista. La energía eléctrica llegó a todo el país. Con el compadre de don Porfirio, Manuel González, en su periodo presidencial 1880-1884 solo había llegado a la Ciudad de México. En estos 30 años también había empezado la inversión extranjera. El siglo XX empezó con el declive del gobierno porfirista. El sistema había empezado a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y a la falta de consenso sobre su sucesor. El 1 de junio de 1906 estalló una huelga en los centros mineros e industriales de Cananea, Sonora. Dichos centros eran los más importantes del país. La huelga acabó en una masacre por parte del ejército federal y los Rangers americanos contra los obreros. Incitados y apoyados por el Partido Liberal Mexicano, quienes además circulaban el periódico Regeneración, el cual contaba con el liderazgo de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, estos personajes fueron perseguidos por el gobierno y encarcelados varias veces, razón por la cual en su momento decidieron salir del país con rumbo a los Estados Unidos, donde siguieron activos en su movimiento. Es importante mencionar el impacto del programa del partido y del periódico, así como la huelga de Cananea, ya que según Graciela Altamirano en su libro A las Armas, menciona que estas acciones estimularon la adhesión de obreros a las filas del movimiento. Durante el resto del año hubo disturbios en varias fábricas por todo el país. En enero de 1907, los obreros de la fábrica de Río Blanco en Veracruz quemaron la tienda de Raya. Fueron reprimidos brutalmente por el ejército. El problema de las huelgas terminó en 1908. Mediante las protestas de empleados mexicanos en los ferrocarriles, donde se quejaban de que los estadounidenses que trabajaban en la misma empresa tenían puestos y salarios mejores. Todo terminó con la intervención del ejército. A pesar de estos movimientos huelguistas que fueron frenados por el ejército, este ya no era lo mismo. El ejército había sido renovado por última vez en 1900, al estallar el movimiento revolucionario. Los federales estaban conformados por aproximadamente 29.000 elementos, de los cuales alrededor de 23.000 eran tropas combatientes. El aumento del nacionalismo, tanto político como económico y simplemente mala suerte, generada en parte por la recesión económica de los Estados Unidos. A sus más de 80 años a don Porfirio le preocupaba algo, la sucesión presidencial, por lo que al concederle una entrevista al periodista James Krillman en marzo de 1908, menciona que México estaba ahora listo para una democracia y que consideraba no postularse para presidente en 1910.
El presidente Díaz nunca pensó que dicha entrevista sería traducida y publicada en El Imparcial días después. A raíz de estas declaraciones, se crearon partidos políticos de oposición para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910. Entre estos destaca el partido antireeleccionista encabezado por Francisco I. Madero. Sin embargo, Díaz no cumplió la promesa hecha en la famosa entrevista, religiéndose para la presidencia y para la vicepresidencia imponiendo a Ramón Corral para el periodo de 1910 a 1916. Ante esta situación, Madero lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, documento que convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas. Los principales puntos de dicho plan fueron la nulidad de las elecciones efectuadas en 1910 para presidente y vicepresidente de la República, y el desconocimiento del gobierno del general Díaz. A pesar de todos estos pequeños asuntos y las amenazas de una latente revolución, el país siguió como si nada, preparándose para las fiestas del centenario. México contó con la presencia de representantes de todos los países, embajadores quienes disfrutaron de fiestas de ensueño en Palacio Nacional. Porfirio Díaz presidió banquetes, celebraciones, desfiles, ceremonias, bailes, inauguraciones, todos con motivos patrióticos. Se inauguraron varias instituciones educativas. Un ejemplo de esto sería la Escuela Nacional de Ingeniería y el Hospital de la Castañeda. También se inauguró el Ángel de la Independencia. La razón de esto era para que los países invitados vieran el progreso de México y siguieran con las inversiones en el país. Nadie pensaría que unos meses después estallaría un movimiento armado para acabar con el gobierno en el poder. Convocados por Francisco I. Madero, la lucha armada estalló el 20 de noviembre de 1910. Dicho día hubo levantamientos en Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz y Durango. Grupos compuestos por campesinos quienes estaban dirigidos por caudillos regionales quienes sobresalieron por su carisma. Entre los más destacados se encuentran Emiliano Zapata, que operó en la zona sur del país, Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes combatieron en las regiones del norte. En marzo de 1911 hubo levantamientos en Morelos, Guerrero, Puebla y Michoacán. En abril, la mayor parte del país ya tenía levantamientos en sus territorios. El 10 de mayo los revolucionarios toman Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que supuso el golpe final al gobierno. Finalmente, estas guerras de guerrilla en el sur y las derrotas militares en el norte contribuyeron al derrocamiento de Díaz y el 21 de mayo de 1911 sus seguidores firmaron el Tratado de Ciudad Juárez con Francisco Madero. Díaz dimitió el 25 de mayo y poco después salió para París. Las siguientes palabras de Porfirio Díaz muestran la tristeza que sintió por los sucesos de la revolución. Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Durante su exilio, Porfirio Díaz viajó por toda Europa. Un ejemplo de esto fue España y Egipto, entre otros países. Finalmente murió el 2 de julio de 1915, por causas naturales, a los 84 años. Fue enterrado en la iglesia de San Honorio el Laú, pero el 27 de septiembre de 1921 sus restos fueron trasladados al cementerio de Montparnasse en París. En conclusión, fueron varios los factores que propiciaron la revolución, aunque el principal sería el descontento general por parte de los mexicanos, quienes no veían con buenos ojos que el poder se quedaba en unas cuantas manos, mientras que el resto se quedaba con muy malas condiciones de vida. Ejemplo de esto serían los trabajos, donde como dije los extranjeros se quedaban con los mejores puestos y con buenos salarios, mientras que el resto eran peones. En la situación de los campos, la vida de los jornaleros en las haciendas era igual. Muchos de ellos no conocían más que la finca donde nacieron e incluso las deudas de los padres las seguían pagando los hijos.
Es decir, aunque el porfiriato fue una época de bastante esplendor en el país, por el crecimiento económico, la llegada de la luz eléctrica y el ferrocarril, el solo hecho de que las mismas personas que se quedaran con los puestos del gobierno, donde se olvidaron de la mayor parte de los mexicanos y sus necesidades, es lo que generó el descontento, un factor que desencadenó en el movimiento armado, al darse cuenta que era el único camino que podían seguir para hacerse escuchar. Don Porfirio y su gabinete no pudieron aplacar el movimiento debido a que el mismo ejército no había sido renovado en 10 años, por lo que tuvo que acceder a las peticiones de los revolucionarios y renunciar al puesto.